¿Cómo puedo obtener mi FM2 o mi FM3? Tengo muchos deseos de vivir en México, de poder trabajar en este país, de residir junto a mi familia, de llevar a cabo mis sueños, ¿no? Cumplir con objetivos, con metas, y parece ser que México me otorga una perspectiva de éxito segura. Esta es la pregunta que se hacen muchos migrantes al momento de planear migrar a México, o bien ya que están en México y que les ha gustado mucho el país. ¿Cómo obtengo mi FM2 y mi FM3? Que ya de principio habría que aclarar a qué nos referimos con eso de FM2 y FM3. Bienvenidos a un nuevo video de DiamSC. En esta ocasión me acompaña mi querido amigo, colega, socio, compañero de batallas, como siempre digo, José Luis Aguado, y vamos a hablar justo de este tema, cómo obtener estos documentos migratorios. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien Ernesto, y un saludo a todas las personas que ven nuestro canal. Estamos muy felices de que nos acompañen, porque hoy venimos a hablar de un tema bien interesante. Pero no antes de eso, muchísimas gracias Ernesto por la gran manera en la que siempre me presentas, y es un honor compartir ese espacio contigo. Ahora, pregunta básica, pregunta compleja, pregunta abierta. FM2, FM3, la primera pregunta es, ¿qué es eso? Pues bueno, vamos a contestarlo sencillo, ¿no, Ernesto? Es ese documento que me permite estar legal en México. Esa es la respuesta real. Ese documento que me permite poder realizar ciertas actividades como trabajar, estudiar, residir, tener una cuenta bancaria. FM2 y FM3 es la manera en la que se les articulaba el nombre a los documentos en el pasado. Hoy en día, la FM2 y la FM3 como tal, como documentos reales, no existen. Hoy en día lo resumimos en dos tipos de residencias que son las más importantes, que son la residencia temporal y la residencia permanente. Exactamente, hablamos de FM como siglas de forma migratoria. Existen formas migratorias que le permiten a una persona estar con una condición de estancia regular en México. Hemos dicho en otros podcasts como este que nosotros hablamos de que una persona o está irregular o está regular. No hablamos de ilegalidad en tanto el estatus migratorio de una persona. Es una denominación genérica, es una denominación conocida, es una denominación a la que se siguen refiriendo tanto las personas como muchas instituciones, empresas, los bancos, etcétera. Entonces, vale la pena tomar en cuenta que forma migratoria sería un concepto genérico, no equivocado, sino mediante el cual conocemos pues eso, un documento migratorio que me da cierta condición de estancia, que a partir de 2019 se han venido a llamar tarjetas de residencia. Todavía existe la forma migratoria múltiple, que podríamos hablar de cómo se obtiene una forma migratoria múltiple que me da un estatus de turista regular, y cómo se obtiene una tarjeta de residencia temporal, para finalizar hablando de cómo se obtiene una tarjeta de residencia permanente, que allí estaría la respuesta. La primera respuesta que yo daría, José Luis, ¿no? ¿Cómo obtengo mi FM2 o mi FM3? La respuesta es cómo obtienes tu tarjeta de residencia temporal o permanente o la FMM. Me gustaría hacerte entonces pues la pregunta de cómo se obtiene una FMM, José Luis, en México. Pues en ese primer momento habría que entender que es como el primer gran documento de identificación que van a tener un gran número de personas. México es un país de turistas, inevitablemente, pero la primera respuesta sería esa. Toda persona que ingresa a México en calidad de turista, ya sea porque tiene visa de turismo o porque está en un acuerdo de supresión de visa, cuando ingresa al país se le pone un sello. En ese sello le ponen la cantidad de días, e incluso hoy se dan el tiempo de decirte cuál es la fecha máxima en la que vas a poder permanecer en el país. Después de esto, puedas hacer un procedimiento electrónico para obtener el formato migratorio múltiple, que es el documento que te va a dar la calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, o visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, o visitante de negocios. Resumen, la FMM es el documento que me acredita como turista en México. Es correcto. Si yo tengo una FMM, puedo estar
en el país el tiempo que me otorga este documento. Si yo quisiera estar más tiempo en el país, tendría que buscar la opción de obtener un documento que le seguiría en importancia, que sería la tarjeta de residencia temporal, que se asocia con la FM2. Y si quisiera estar más tiempo en el país, pues buscaría el documento de mayor relevancia, que es la tarjeta de residencia permanente o la FM3. ¿Cómo obtengo una tarjeta de residencia temporal? Entonces, siempre vamos a hablar de supuestos que se pueden enumerar con los dedos de las manos. A mí siempre me gusta decirlo así. Hay muchas opciones, hay muchas variaciones de esas opciones, pero como tal, para obtener una tarjeta de residencia temporal siempre vamos a responder a una batería de preguntas que consisten en los derechos fundamentales que puede tener una persona y que lo unen con un país. ¿Cuáles pueden ser esos? Pues si tienes un trabajo en México, de una empresa mexicana que te quiera ofrecer ese trabajo, que te esté empleando. Si tienes familia, que sería el derecho fundamental de los mayormente tutelados en la ley de migración, o tienes una esposa o tienes un hijo, una pareja, porque se admiten eh, matrimonios entre personas del mismo sexo en México y ya se ha universalizado prácticamente esta norma, hijas, hijos, y ahí habría que hacer la previsión de aquellas personas que ya se naturalizaron, que tienen un hijo todavía extranjero. A lo mejor ya no hablamos de un proceso de regularización, sino de inscripción de acta en el registro civil mexicano, pero ya lo platicaremos en otro podcast. O bien huiste de tu país y quieres solicitar refugio en México, o bien trabajas para una empresa pero que no está en México y ganas un buen sueldo, más de $3,200 al mes, más o menos, o has ahorrado o has invertido en activos financieros, a lo mejor buscas la visa por solvencia económica, o bien vas a comprar un inmueble en México, o tal vez vas a invertir en una empresa. Esas serían como las opciones. Y no olvidarse también de, probablemente quieres estudiar y hay una escuela y una universidad que te está pues aceptando para que curses estudios de nivel media superior, superior. Si tú respondes que sí a alguna de estas situaciones, es muy posible que tengas la opción de obtener tu tarjeta de residencia temporal. Si respondes que no, va a ser difícil que haya una opción. Posiblemente tengas que venir a México primero como un turista, a conocer, a ver cómo se desenvuelven las cosas. Yo siempre bromeo con los clientes y les digo, pues vas a tener que venir a encontrar al amor de tu vida, yo no sé, pero de antemano pues no habría una opción. Luego entonces, ¿y cómo se obtiene una tarjeta de residencia permanente, José? ¿Cuáles dirías tú que serían esas preguntas fundamentales? Como bien lo dices, ¿no? Viene como esta evolución. Para en un primer momento vamos a hablar de cómo obtener la residencia permanente, esta FMM o esta FM que le cambian el nombre, que uno, que dos, que tres. Al final del día es la manera en la que coloquialmente la gente le va a llamar a las tarjetas. Da igual el número, ya se los digo hoy en día, porque pues en todos lados le cambian el número, en el banco, en todos los lugares. La respuesta correcta es uno. Si yo estoy casado y ya tuve mi residencia temporal porque me casé con una persona mexicana por 2 años, a los 2 años obtengo permanente. Entonces mi pregunta es, tengo 2 años casado con un mexicano y tuve residencia temporal, ahí aplico para permanente. Siguiente, ya tuve 4 años una residencia temporal por cualquier medio, solvencia económica, trabajo, porque mi esposo es residente temporal o cualquier cosa, yo soy asequible a tener una residencia permanente. Otra que es la manera más fácil, que ahí es donde viene la respuesta de la pregunta de hoy, ¿cuál es la manera más fácil de obtener una tarjeta de residencia permanente? Pues es teniendo un hijo mexicano. ¿Por qué? Porque eso me va a mandar directo a obtener una residencia permanente. Otro de los medios para poderlo obtener es tener unos súper ingresos y tener pues bastante dinero para ya a vivir permanente en México. Esa es una recomendación que le hago. Por ejemplo, nos llaman mucho últimamente de la Armada de Estados Unidos para preguntarnos cómo obtengo una residencia permanente si yo ya me jubilé, ¿no? Yo ya soy un militar retirado, quiero irme a vivir a Valladolid, que la envidia del mundo, ¿no? Sí. Maravilloso que se quieran ir a vivir allí.
pero la respuesta es por tener unos ingresos bastante fuertes, bastante altos, que te acrediten como jubilado o pensionado. No cualquier persona aplica este documento. Sin embargo, si ya tienes, lo vamos a decir como por ahí algún cliente que llegó y dijo, tengo $1,000,000 en mi cuenta, pues claro que estoy retirado, pues adelante, ¿no? Se pueden evaluar las situaciones, pero las circunstancias para obtener una residencia ya permanente pues son limitadas a este tipo de acciones muy específicas. El tiempo de residencia, estar casado con una persona mexicana, tener un hijo mexicano y pues al final por el tema de ingresos, ¿no? Exactamente. El cómo, ¿no? Se lleva a cabo el proceso, el trámite para obtener ya sea cualquiera de estos documentos va a ser diferente dependiendo el tipo de trámite y dependiendo sobre todo muchas veces en dónde estén las personas. Evidentemente, si tú estás planeando venir a México en calidad de turista, pues te encuentras en el extranjero y lo que tienes que verificar en un principio es de si te van a admitir sin una visa o necesitas solicitar una visa, de las que solicitan en una embajada mexicana en el extranjero, en su sección consular. Si tú ya estás en México y estás irregular, posiblemente te corresponda un trámite de regularización. La regularización aplica para aquellas personas que están en estatus irregular. Si tú estás en calidad de turista y quieres cambiar tu condición, ya sea temporal o a permanente, casi siempre vamos a hablar de un proceso de cambio de condición, porque justamente se está pasando de un tipo de condición a otro tipo. Si tú estás en el extranjero y quieres venir a México, pero no como turista, cumples alguno de los requisitos que hemos mencionado, tal vez tienes la solvencia económica, estás viviendo con tu familia mexicana en otro país por las circunstancias de la vida, allí siempre, casi siempre nos vamos a referir a un proceso de visa. Entonces tenemos distintos tipos de procesos, ¿no? La regularización, insisto, el cambio de condición, la visa, que van a determinar cómo se va a llevar a cabo el trámite, cuánto tiempo nos vamos a tardar y también muy importante, cuánto nos vamos a gastar, que sería pues algo relevante en tanto que los distintos tipos de trámites pagan pues cantidades específicas de derechos, ¿no, José Luis? Es correcto, como lo acabas de decir. Lo importante siempre es concentrarse como en un conjunto y cúmulo de trámites generales que vamos a poder hacer. La recomendación más grande y más sencilla que siempre vamos a hacer es acude con uno de los abogados de DMSC. Si alguna de las preguntas que vimos en el video del día de hoy te representan algún medio para obtener tu residencia, pues literalmente es solicitar una cita. Tengo esposa mexicana, tengo suficientes ingresos, tengo un hijo mexicano. Los trámites ante migración son sencillos, pero se pueden volver un dolor de cabeza interminable. Eso es una realidad. Hoy en día hay demasiadas reglas, cada estado tiene reglas distintas, cada estado tiene condiciones distintas, pero yo creo que con esto podremos estar contestando a todas las preguntas el día de hoy, ¿no, Ernesto? Sí, los invitamos a que si queda alguna duda, tienen algún comentario, desean asesoría por parte de los abogados de DMSC, no duden en escribirnos. Suscríbanse a este canal de YouTube, denle clic ahí a la campanita para que no se pierdan los próximos podcasts. Vamos a estar hablando de cada uno de los temas que luego quedan en el aire, que ustedes dicen, ay, ojalá hubieran hablado de eso, lo vamos a hacer. También estamos transmitiendo en Instagram, normalmente o el martes o el miércoles, en la tarde-noche, ¿no? En la hora en la que la gente ya está un poquito más desocupada para que se sumen. Sigan también el blog que está ahí en diamsc.com porque estamos subiendo artículos y yo les agradezco a todas y a todos los que nos ven, nos siguen, nos comentan. Te agradezco muchísimo, José Luis, la compañía y la charla tan amena que tenemos siempre. Nos vamos, no sin antes recordar, como cada semana que, José Luis, por favor. Nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.